sobre la academia en estos momentos, sobre los atletas que está sacando en la actualidad. Sí, en realidad no es que es algo que individualmente esté sacando, que yo esté sacando, no, al contrario, es una estructura donde, bien, gracias ahí Mayra, es una estructura que está integrada por dos directores de la academia, que son Mario Bravo y Marcelo Gómez. Somos dos preparadores físicos. Bueno, estoy yo, ya te digo, hace 25 años, y Ezequiel Eriberri, que es un extenista, que también se sumó años como en la preparación física. Hay hoy por hoy dos entrenadores más, Jerónimo Weber y Lautaro Ardoy, y esa estructura en todo este último tiempo, siempre éramos 7 u 8 los entrenadores, hoy somos 6, y sí, respondemos a una metodología de trabajo que la preparación física siempre se va a ensamblar al programa de desarrollo de los tenistas. Nosotros siempre considero que la mejor preparación física para tenis es jugar al tenis. Lo que hace uno analíticamente es concentrar cargas para potenciar las capacidades funcionales del tenista. Análisis mecánicos, análisis de movimiento, desarrollo de la fuerza en relación al tenis, ¿no? Pero es un trabajo más integral que individual, o sea, mejor dicho, que analítico. Tomamos a la preparación física del tenis como una cuestión integral, que en realidad es complementario al juego. O sea, por ahí esto de desgranar y esta metodología o corriente de pensamiento que son analíticas o reduccionistas, que son para separar las capacidades funcionales, yo de alguna manera entiendo que se pueden separar para su análisis individual y para el entrenamiento y el estudio, pero de ninguna manera actúan por separado. ¿Sí? Creo que es una cuestión más integral, son una parte de un todo, que es el análisis de movimiento y la preparación física del tenista en particular. Claro, es muy importante abordarlo de esa manera y como vos decías, más integral antes que ir llevándolo por partes, ¿no? Tomar el cuerpo como lo es, como uno, y entrenarlo de esa manera. Sí, totalmente, porque yo considero que es un error pensar, entrenemos la velocidad para tenis y que la separes. La velocidad es parte de un todo. Cuando hacemos estudios, no podemos estar en una velocidad lineal, lanzados a la carrera, y que las velocidades ejecutadas en una cancha de tenis son cortas. Si bien es la máxima expresión de velocidad que se puede realizar en una determinada dirección, con una determinada urgencia, nunca alcanzamos la máxima velocidad real. Hay una, sí, aceleración, una máxima o submáxima expresión de la aceleración en función de esa pelota que va a buscar, y generalmente son esfuerzos submáximos. Existen esfuerzos máximos, por eso la velocidad está en relación a una fuerza aplicada, a un movimiento aplicado, incluso a un sistema energético aplicado, si es que ya se expandió y se desarrolló ese sistema. Pero por eso te digo que la cuestión, el abordaje es más integral y con aristas analíticas. Me gustaría tocar un poquito el tema, sí, en base a qué es tu punto de vista, ¿no? Ya hace muchísimos años que estás dentro de la academia. ¿Qué fue lo que ustedes cambiaron a la hora del entrenamiento? Puede ser esto mismo que estabas explicando, para que desde tus inicios hasta este momento hayan salido esa cantidad
cantidad de grandes referentes en el deporte. ¿Y qué crees que tal vez hace falta trabajar en otras academias, en otras ciudades, para que sea tal vez más amplio el margen de desarrollo de deportistas? Mira, Álvaro, los tiempos han cambiado. No utilizamos la misma metodología que usamos 20 o 15 años atrás ahora. ¿Por qué? Porque lo que cambió también fueron las generaciones y la aceptación y tolerancia a la utilización de esas metodologías. ¿Por qué? Porque esas metodologías en un momento eran de mucha repetición, de utilizar estructuras más repetitivas. Ahora, entendiendo la generación actual, los jóvenes, que tienen mucha capacidad de atención para varias cosas a la vez, en simultáneo, pero no para una sostenida durante mucho tiempo. Ese ha sido uno de los cambios de mayor envergadura que hemos tenido. Lo que no ha cambiado en la filosofía es, ha cambiado la metodología, pero no la filosofía. La filosofía de trabajo que tenemos en Tandil Tenis es, obviamente, de disciplina, de trabajo. Hoy, por ejemplo, tuvimos con los alumnos de la academia, una videoconferencia con Mariano Zabaleta, y que la venimos haciendo repetidas veces. Estuvo Pico Mónaco, estuvo Machi González y estuvo Diego Junqueira, hasta ahora ellos 4, y Lourdes Carlé. La idea es ampliarlo, y bueno, el común denominador que nosotros no solo lo decimos, sino que lo escuchamos a la vuelta de los años con los tenistas, es que la pregunta es cómo es que han surgido, bla, bla, bla. Bueno, hay una metodología que la inició en los años 80 Raúl Pérez Roldán, con Guillermo y Mariana, sus hijos, y con Franco Davín, que han hecho tremendas carreras profesionales en una etapa difícil, y que lo empezó a hacer con Mariano. Después, bueno, vino otra camada que a partir del Negro y Mario, bueno, se mantuvo eso y le dieron su impronta. Y el común denominador que planteaban estos chicos, y hoy Mariano Zabaleta en particular, era que lo que se ha mantenido mucho es la disciplina de trabajo, porque también está mucho en el aire. Nosotros también escribimos métodos, cómo entrenar, pero en definitiva es la impronta que le pone cada jugador, la impronta de los entrenadores, y lo que no modificamos para nada es esto, la disciplina, la continuidad, el método, tratar de mantener el método en esto de repetición, y le hemos agregado otras cuestiones que son por ahí más actualizadas, y dentro del mundo de la investigación en el entrenamiento deportivo se la hemos añadido manteniendo esa filosofía. Hoy Mariano decía, una de las cosas que me dejó el tenis, más allá de los vínculos y las relaciones, fue esta cuestión de ser, ¿cómo decirte? No solo ser disciplinado, sino ser constante con una tarea. Y entrenar no solo la capacidad física, sino entrenar la voluntad, la perseverancia, la entrega. Eso ha hecho que jugadores que hayan dejado de jugar o hayan tenido que dejar de jugar, lo pudieron aplicar en sus vidas particulares, cuando se dedicaron a estudiar o cuando terminaron su carrera deportiva. Dice, a mí hoy me sirve mucho, o me ha servido en el ámbito de los negocios, en el ámbito de los programas de televisión, o en el ámbito que ahora está muy metido a full, de la Asociación Argentina de Tenis, como un dirigente. Y eso me lo dio la disciplina y la perseverancia en la etapa formativa con el tenis. Entonces, tiene ese valor agregado que hoy por hoy nosotros recién ahora le podemos dar valor, a partir de la respuesta de los propios jugadores. Sí, la verdad que es algo muy importante que desde un club, una academia, aporte esa mirada, ¿no? Que aporte eso extra, aparte de prepararlo físicamente para una competencia.
Y es algo que realmente se ve cuando están esos deportistas que vos nombrabas dando una nota, siendo entrevistados, o hoy en día, como vos contabas, en su vida diaria, cómo se desenvuelven para mejor, para bien, y es así, es algo que desde el club se trae y que cada vez que se ve eso, siempre es muy bueno remarcarlo. Siempre es bueno remarcar lo que aportó el club, aparte de enseñarle a desempeñarse en este deporte. Sí, porque en definitiva esa función la cumplen la mayoría de los clubes o muchos clubes y muchas disciplinas deportivas. Por eso, independientemente de la formación técnica que pueda llegar a tener un jugador, la formación social y como persona que les da una academia, un club, un entrenador, es el rol principal que tienen los clubes, porque más allá de que sea el objetivo, el desarrollo deportivo de ciertos jugadores, los clubes tienen un rol social, una función social muy fuerte, muy grande, y eso es lo que tiene valor, y que los jugadores devuelvan esas cosas está buenísimo, porque más allá, para nosotros es una satisfacción que los deportistas llegan a tener, a desarrollarse profesionalmente, pero es una satisfacción mucho más rica y más linda aquellos que vuelven, han dejado, suponete, el tenis y se han dedicado a estudiar y vuelven y comparten con nosotros su graduación. Entonces eso tiene otro valor agregado, más allá de aquel jugador que haya triunfado tenísticamente. Para nosotros tiene muchísimo valor que nos compartan su vida post-tenis. Sí, la verdad que debe ser algo muy, muy gratificante, muy lindo, como profe, ¿no? El haber aportado todo ese conocimiento, como explicabas, tanto en el ámbito del entrenamiento físico como del entrenamiento social. Desenvolverse dentro del mismo debe ser una sensación muy linda, ese reconocimiento por parte de aquellas personas que has entrenado durante años y que han llegado a lograr grandes cosas. Sí, creo eso está bueno. Como te dije hoy, lo más lindo es poder mantener un vínculo, sea que hayan triunfado deportivamente o que hayan triunfado en su vida con sus nuevos objetivos. Reprogramar objetivos y conseguirlos es igual de exitoso que aquel que tuvo el primer objetivo y lo logró. Es direccionarse, trabajar en función de algo y alcanzarlo. Me voy a hacer una pregunta así, más que nada en qué se basa el entrenamiento. En los primeros años, cuando uno se anota, ¿no?, quiere arrancar a aprender a jugar al tenis, más o menos en qué se basa el entrenamiento. Cuando un chico arranca, en realidad nosotros lo recibimos, la preparación física es una segunda etapa. La primera etapa es el aprendizaje técnico y es utilizar o ampliar el archivo de movimientos técnicos o de demandas técnicas que tiene el deporte, aprender los golpes de base, la derecha, al revés, el saque y volea, y después empezar a construirlo. Cuando ya están armados o estructurados su juego, ahí lo recibimos nosotros, los preparadores físicos, donde empezamos a abordar cuestiones integrales, desde construir sistemas. Empezamos a construir sistemas. La capacidad aeróbica la abordamos desde la mayor cantidad de metodologías, de carrera continua, carrera fraccionada, pequeños intermitentes, con la idea de la capacidad de potencia repetida, carrera con variación de velocidad, fartlek, ampliar el abanico de posibilidades y de recursos en la etapa de construcción general. Muchísimos trabajos de velocidad lineal, velocidad acíclica, de
ejercicios coordinativos. Eso lo vamos dosificando a lo largo del año utilizando cargas diluidas, básicamente. Después, en cuanto a y paralelamente, en cuanto a los desplazamientos, el trabajo de los apoyos. Ese es un trabajo complementario de los entrenadores. Y sí, Cristian, se escribe así, Fartlek, muy bien. Serían juegos de carrera. Juegos de carrera es muy característico del atletismo, pero para construir sistemas energéticos, sobre todo en particular lo aeróbico, lo utilizamos en chicos de 11, 12 años, 13 años. Después ya prácticamente lo vamos dejando de lado. Entonces, es un trabajo complementario con los entrenadores, el abordaje de los apoyos, de los desplazamientos, y ahí sí en forma analítica. Nosotros, fuera de la cancha, trabajamos el tema, de nada, Cris, el tema de los ajustes de pasos o la aproximación a la pelota, ajustes de pasos, momento de impacto y recuperación, apoyo de recuperación para abordar el siguiente desplazamiento y así. Es un trabajo técnico de desplazamientos, que es complementario al del entrenador. Y después, ya a los 14 años más o menos, ya van entrando en lo que sería la etapa juvenil y demás, de rendimiento entre comillas, pero sí nos vamos enfocando en ese sentido, donde seguimos alimentando los sistemas energéticos. Si bien hay capacidades prevalentes en el tenis, nosotros trabajamos lo prevalente y lo no prevalente, porque son las etapas de las ventanas de absorción y de alimentación de esos sistemas energéticos. No podemos pretender hacer un jugador sumamente resistente a los 18, 19, 20 años, cuando su etapa o su ventana de riqueza o de mayor absorción de contenidos, en este caso de lo aeróbico, si querés nos metemos en detalles, ya se cierran. Entonces nosotros, bueno, como referencia, para darte una idea, evaluaciones funcionales de capacidad aeróbica, el famoso Cooper lo seguimos tomando hasta los 13 años. Capacidad aeróbica, a enriquecer y aumentar los volúmenes de consumo máximo de oxígeno, porque después ya va a ser tarde. Después ya sobre los 14 y 15 años nos situamos o nos centramos más en la potencia aeróbica, con evaluaciones como en Cooper, vuelvo un cachito atrás, Cooper, nuestro piso es llegar a que cumplan 2.800 metros. Ese es el objetivo, ¿sí? Por experiencia, eso sí ha sido un dato concreto y empírico. Los jugadores que han alcanzado a sus 13 años 2.800 metros en un test de Cooper de carrera continua, de carga autorregulable, una carga endógena, que alcanzan esos niveles, nos garantiza posicionarnos primero en un buen nivel de consumo máximo de oxígeno y después cuando pasamos a evaluar con un yo-yo de recuperación intermitente, posicionarnos en un nivel de velocidad elevado, de 16 o 17 para arriba. Esos estadios de velocidad nos dan una demanda de oxígeno alta con una tasa de fatiga mucho más tardía. Entonces, lo que sí evaluamos es eso, el enriquecimiento de los sistemas energéticos en la etapa general especial y después en lo específico que ya pasan a ser jugadores de 17, 18 años. Más específico. ¿Cómo adaptan el entrenamiento de la fuerza? ¿Sí? Más o menos cómo lo llevan y desde qué edad lo implementan. Bien, buenísimo. Sí, Matías Alberti, ahí está, que ha hecho pretemporada en Tandil. Un saludo. Mira, nosotros los trabajos de fuerza lo vamos abordando ya cuando empieza la etapa de precompetición, que están en los 11 años. Trabajamos muchísimo ejercicio de estabilidad del core, de la cintura pélvica y la cintura escapular. Arrancamos principalmente y básicamente con eso, con estabilidad y con
entendiendo que el tenis es un deporte violento en el sentido de que tiene, primero que es asimétrico, inicialmente, después tiene muchísimos frenos y cambios de dirección, después que la cadena posterior sufre mucho más que la cadena anterior, sobre todo con los frenados y en etapas de formación. Los abordajes de la fuerza en los chicos de 11, 12 años o 10 años tienen que ver con eso, con estabilidad, ¿sí? Estabilidad de cintura pélvica y cintura escapular, que hay muchísima carga en relación a la utilización de la raqueta. A veces hay chicos que quieren adelantar procesos y quieren comprarse la raqueta que usa, Nadal con unos gramos menos. En la progresión es la que usa Nadal, la más liviana. Y en realidad la raqueta es la más pesada que pueda utilizar el jugador, pudiendo despedir y pudiendo tener control. Y probablemente esa raqueta más pesada sea muy liviana y no sea el modelo que los chicos quieren. Entonces, hay sobrecargas o hay desbalances musculares que se producen a nivel de rotadores externos e internos del hombro. Entonces lo que hacemos son abordajes, ya te digo, preventivos o de musculaturas profundas, con rotaciones externas, rotaciones internas, mucho ejercicio escapular, que son los primeros índices de lesión o más altos de lesión. Después, en la zona media, el índice de mayor lesión es en los cuadrados lumbares, que son los que se encargan del frenado en una rotación de un impacto. Entonces, insisto, en los chicos arrancamos todo ahí, arrancamos ahí. Sabemos que las cadenas posteriores están debilitadas, como te decía recién, cuadrado lumbar, glúteo medio, isquiotibiales. Esos son los que se encargan del freno. Abordamos desde ahí. Una vez que tenemos 2 años de construcción de esas etapas, ya empezamos a meter ejercicios básicos de fuerza. ¿Ya? Y ahí casi paralelamente, te diría, la construcción de los básicos de fuerza. Sentadillas de copa, trabajos unipodales, push-ups como básico de fuerza para los empujes, tracciones con bandas y press de hombros como básicos, construidos y deconstruidos también. Porque el objetivo es que cuando entren en la etapa de sub-16, la parte competitiva se diseña así. Está sub-10, que se juega por equipos, sub-12, que hay muchos jugadores en ese ámbito que todavía están como encontrándose con la disciplina, y sub-14, donde arranca la cuestión competitiva. Esos 2 primeros años pretendemos que los jugadores se vayan construyendo, porque en la etapa de 16 nosotros necesitamos tenerlos ya con un desarrollo de la fuerza más avanzado y más formal y más sistemático, con aprendizajes de levantamientos olímpicos, con aprendizajes de ejercicios complementarios, porque a los 18 años, esos 2 años son válidos para la construcción de los niveles de fuerza general, más allá de la fuerza aplicada en el tenis, en los movimientos y desplazamientos tenísticos. Sí, debido al fuerte requerimiento, ¿no?, de fortalecer, como explicaba, hacer core, los cambios de dirección, ¿no?, el tener bien adaptado eso. Una opinión, ya que has estado también en la preparación física de fútbol. El otro día habían comentado sobre el entrenamiento cruzado, ¿sí?, realizar un deporte en conjunto para prepararse físicamente para otro. Soy futbolista, ¿no? Entrenamiento cruzado de tenis para ese fortalecimiento y esa preparación para los cambios de direcciones y estabilidad. ¿Está bien? Sí, yo creo que por ahí, más que centrarme en esa posición, en esa lectura, yo me centro en un lugar, en el lugar de la multilateralidad. En la misma disciplina, trabajar la multilateralidad según las etapas formativas también. No creo que sea necesario
para un tenista formalizar una práctica de fútbol, por ejemplo. Creo que un tenista tiene que trabajar en tenis de lo general a lo específico, ¿sí? Un tenista tiene que entrenar las capacidades del tenis, pero no en un chico de 11 o 12 años o 10 años recibir un entrenamiento específico, sino que justamente es un entrenamiento multilateral para tenis. Un entrenamiento multilateral va a implicar hasta acciones gimnásticas. ¿Por qué? Porque necesitamos tener control de motor, control de movimiento, no solo para un recorrido de un desplazamiento de una mancuerna en un press, en un empuje vertical, en un press de hombros. Control de su cuerpo, control posicional, sentido sinestésico, un abordaje más desde la educación física en relación a la disciplina. Por eso te digo, no soy de la idea de utilizar un deporte para desarrollar otro. En el propio deporte es donde tenemos que dar las herramientas. Por eso digo, cuando hablan de la educación física en las escuelas, que es carente, bla, 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 estoy de acuerdo con eso. ¿Qué hacemos? Yo creo que los profesores de educación física que estamos en los clubes nos tenemos que hacer cargo de esas carencias para potenciar esas valencias. Entonces, la multilateralidad la tenemos que abordar los profes de educación física en las disciplinas donde estamos. Hacer educación física infantil, desde que recibimos a los chicos hasta más grandes. Yo ahora no estoy con chicos más chicos, sí arranco a partir de 12, 13 años, y el concepto es el mismo, el enfoque es el mismo, de lo multilateral a lo específico. Muy bien, excelente. Voy tomando nota de todo. Así Adelante. que me gustaría también hablar un poquito, ¿sí? Te había comentado sobre las especializaciones que realizaste, ¿sí? Puntualmente, en qué se basan, en dónde las realizaste y cómo las llevas a cabo, ¿sí? A la hora del trabajo diario. Bien, las especializaciones han tenido que ver con intereses o lecturas del momento, lecturas de interpretación, por qué voy a elegir una capacitación u otra. Pues van más con una cuestión de necesidad interior que por una cuestión de decir, bueno, quiero hacer una licenciatura. Yo la licenciatura, por ejemplo, no soy licenciado, no la hice porque en su momento no me parecía, no calificaba. Entonces abordaba lo que en el momento quería hacer. Hoy por hoy haría una licenciatura en alto rendimiento, sin dudas, con lo cual necesitaría mudarme, necesitaría más tiempo qué sé yo, hoy no la haría en otras circunstancias, con un tiempo más libre, te diría. La primera capacitación que hice grande fue la de especialización en medicina y ciencias aplicadas al ejercicio. Sentía que necesitaba una capacitación integral y de mayor calidad, de mayor de abarcar mayores conceptos, y a partir de ahí siempre me regía por según el trabajo y lo que me hacía falta. En lo que fue preparación física, siempre pensé en preparación física de tenis o fútbol en su momento. Creo que lo que más me guió fue la necesidad y el deseo del momento. Después hubo una capacitación en una especialidad de biomecánica aplicada al tenis. Sentí la necesidad y fui en fisiología del ejercicio. Hoy, por ejemplo, ahora actualmente estoy en estas capacitaciones online. Estoy en una de control de programación y control de cargas aplicadas al fútbol en particular. Porque, bueno, ahora justo antes de la cuarentena estoy como
volviendo al fútbol en el sentido de que en el Club Independiente de Tandil se me ofreció la coordinación de la preparación física y creo que el control de cargas era una de las cuestiones que necesitábamos, que toda la estructura del club la necesitaba. Yo dije, bueno, me parece que necesito yo en lo personal abordarlo de manera más detallada. Entonces por eso te digo, eso va de acuerdo a la necesidad del momento. Porque también como necesidad del momento, lo que es análisis del movimiento, lo abordo a partir de bibliografía como, qué sé yo, las de Michael Boyle, de Carl Levenson, pero es libro directamente, de Carl Garrett, y creo que, y en esto coincido con lo que decía Lisandro ayer, charlando con vos, ahí una de las mejores capacitaciones que uno puede hacer es con uno mismo. Obviamente que necesita de la referencia de un otro, pero uno la establece, las capacitaciones que uno hace son disparadores. Siempre son disparadores, salvo que sean muy largas, y aún así siguen siendo disparadores. Porque después uno está con uno, analizándolo desde la lectura en su casa, y lo que agregaría la puesta en práctica. La puesta en práctica, y te voy a dar un ejemplo concreto. Yo cuando me había recibido estaba muy de moda las áreas funcionales. Y las capacitaciones que en su momento daba Biosystem, lo que hoy es Grupo sobre Entrenamiento, estaba Beto Alarcón con Juan Carlos Massa, encabezando esa movida, bueno, estudiando a full eso. De golpe viene a irrumpir Horacio Anselmi con el entrenamiento de la fuerza, vamos con Horacio Anselmi con la fuerza, a full con eso. Después surge la moda, porque en un momento hasta fue moda, ahora ya sabemos que hay otras metodologías, el intermitente, a full con el intermitente. Entonces iba abordando cada una de las escuelas y veía que de un lado le tiraban con piedras al otro lado, y de un lado le tiraban, y digo, bueno, acá hay algo. Entonces, ¿qué hice? Estudié mucho una metodología, estudié mucho la otra metodología, puse en práctica y empezando a elegir. La resultante de esto fue que apareció una tercera metodología, que era la propia, en el propio campo de acción, con la población que nosotros manejamos. Es decir, si yo quiero volcar la experiencia sola de un investigador en una población determinada, en una latitud determinada, con una edad determinada, va a ser diferente a la mía. Entonces me sirvió estudiar en profundidad las áreas funcionales, me sirvió estudiar en profundidad el entrenamiento intermitente. Hoy por hoy tengo mezcla de cosas, y en nuestra población, con nuestros grupos de edad, y te diría, separándolo cada 5 años, del 96 al 2000, 2000, 2005, 2005, 2010, 2010, 2015, 2015, 2020, en esa selección las poblaciones variaron y nosotros variamos metodologías, ¿sí? Entonces, no hay nada mejor que lo que uno incorpora, lo ponga en práctica y va a funcionar con ese grupo. Lo que nosotros implementamos, y si querés darle un marco más grandilocuente, lo que nosotros implementamos con Zabaleta, con Mónaco, con Del Potro, es diferente a lo que nosotros utilizamos hoy con los jugadores en cuestión actuales. Es distinto, porque son otras poblaciones, son otros jugadores. Nosotros tenemos más información, más conocimiento, más puesta en práctica, aprendemos mucho más el cotidiano, pero la población es distinta, entonces tenemos que entrar desde otro lugar. Hemos implementado entrenamientos cognitivos, entrenamientos visuales, pero en definitiva la matriz es la misma, los sistemas de entrenamiento son los mismos, son únicos, las bases y los principios de entrenamiento son los mismos y los respetamos. Lo que hacemos es incorporar y seguir un patrón que es una filosofía de trabajo. La verdad que es muy bueno tocar ese tema, me parece que es así y concuerdo.
me ha pasado a mí a la hora de una categoría infantiles que tenía. Siempre comento porque fue la primera vez que me empleaba a la hora de la preparación física, a la hora de entrenar, dirigir también, porque muchas veces faltaba el director técnico que me tocaba a mí. Y se ha dado siempre, por suerte, ¿no?, un montón de circunstancias en las cuales uno se arranca a desenvolver, y también es las circunstancias que se presentan en el momento, con lo que uno cuenta desde el material de entrenamiento, de la disponibilidad de la cancha, se va adaptando a cada circunstancia de cada uno, las necesidades del deportista. Había un montón de chicos en los cuales era casi, por así decirlo, innecesario, obviamente se trabajaba, pero innecesario tal vez trabajar estabilidad. Ya venían con una estabilidad, con un core, pero muy fuerte, en los cuales los retoques que había que hacer, el entrenamiento que yo empleaba en ellos, era muy básico, por así decirlo. Y había otros chicos en los cuales había que hacer mucho más hincapié, en los cuales iban a un choque y era inevitable saber que ya la posición de la pelota estaba perdida. De que a la hora de los primeros partidos que teníamos de forma de práctica, se empezó a notar eso, y entonces, bueno, hicimos hincapié en diferentes entrenamientos basados en las necesidades que veíamos de cada chico. La parte coordinativa. Había chicos en los cuales lo hacían de forma excelente, y había chicos en los cuales le costaba hacer un pie por encima del otro. Entonces, bueno, ir adaptando el entrenamiento para cada uno. Y también lo que vos contabas, algo que otro profe que también sigo, que es Pablo Añón, sí, que siempre hace hincapié, en el cual le pregunta lo mismo, hit, y él dice, agarren el libro y está ahí. Adquieren el conocimiento, o lo que te dice lo que escribió lo que escribió el otro, y de eso mismo saquen sus propias conclusiones y llévenlo a su equipo que están entrenando en base a las necesidades de ese equipo y con las cosas que ustedes cuenten en el momento. Absolutamente, Álvaro, absolutamente. O sea, está todo ahí. Es más, ahora está mucho más al alcance de la mano toda la información. Entonces, ¿querés saber sobre fisiología del ejercicio? Anda ahí a la fisiología del ejercicio. Tirame un nombre, Capangi. Bueno, metete con Capangi, léete todo Capangi. Buenísimo, la vas a romper. Ahora, ¿qué haces con lo que tenés? Entiendo que tenemos que tener una estructura general para tener una guía. Pero esa estructura general no es rígida. O sea, ¿con qué cuento yo? ¿Cuáles son mis jugadores? ¿Cuáles son las características de mis jugadores? No es lo mismo un jugador de ciudades grandes que de ciudades donde les permiten en su infancia estar jugando tiempo extra a los que tienen en el club. Entonces, ¿cuáles son las debilidades y la fortaleza que tienen estos deportistas? Entonces, obviamente, si no, es copiar y pegar. Es copiar y pegar. Entonces, a nosotros nos pasa en nuestra academia hoy que tenemos un trabajo general, ¿sí? Porque con eso es como que es la guía o el riel donde vamos de manera general. Y constantemente estamos haciendo modificaciones. Hay chicos que tienen un plan, otros tienen otro, otros comparten un subgrupo, pero de acuerdo a las necesidades de cada uno. Es muy simple. Hay chicos que naturalmente son explosivos, ¿y para qué los vamos a quemar haciendo trabajos pliométricos si naturalmente lo tiene? Es estimularlo. Y sabemos otros que van a ser lentos de por vida, porque su genética los planteó así. Bueno, hay que estimularlos y estimularemos otras cuestiones como la lectura anticipativa, como la lectura de juego, para poder llegar a... eso es a compensar ese déficit y esa falta que ellos tienen. Absolutamente, es eso. Cuando hablamos de compensaciones motoras o compensaciones funcionales o compensaciones de fuerza, eso es más visible. Compenso, por ejemplo, la cadena posterior porque tengo un sobreuso de la cadena anterior. Estamos de acuerdo. Hay una compensación a la funcionalidad. Pero también hay compensaciones, como decías vos, técnicas, tácticas de movimiento y de acciones
de movimiento, o sea, en términos de velocidad. Uno viene a compensar. De hecho, la preparación física a veces viene a resolver los quilombos que la propia actividad se encarga de desarmar y de destruir. Nosotros hay, hay lesiones recurrentes de cada disciplina. Analicemos eso. Entonces, si sabemos que hay un exceso en la rotación interna de miembros superiores, bueno, compensemos para que la cadena posterior empiece a bancar una excesiva rotación interna con aceleración y con impacto. Entonces, si el supraespinoso naturalmente se va a romper, o va a tender a romperse, bueno, trabajemos infraespinoso, trabajemos subescapular, trabajemos redondo menor, y bueno, para dar un ejemplo, ¿sí? Bueno, y de eso se trata, de tener, porque la preparación física es artesanal. Tenemos que entender, y está buenísimo que camadas jóvenes como vos empiecen a entender desde temprano que es artesanal. Porque las camadas nuestras, salimos del profesorado y había una corriente de que tenemos que entrenar resistencia. Salíamos a correr como campeones, que está bien en ciertas etapas, pero que todo el periodo competitivo pasaba por eso. El precompetitivo, el competitivo, el postcompetitivo, todo pasaba por eso. Porque había recetas. Y después empezamos a ver que hay una cuestión artesanal en la preparación física. Sí, la verdad que eso es más que nada lo que a mí me llamó la atención de seguir la carrera, el profesorado y el entrenar. Hice deporte desde los 6 años y siempre me llamó la atención el entrenamiento. Yo era arquero en fútbol y me llamó la atención el entrenamiento diferenciado y el porqué. Y bueno, entonces yo ahí empecé a investigar, buscaba entrenamientos, el club no contaba con un entrenador de arquero, entonces me entrenaba yo por mi cuenta. Armaba la rutina de ejercicio, bueno, ¿en qué me vi mal o en qué estoy fallando? Bueno, voy y lo entreno, busco la metodología de entrenamiento para eso, y bueno, siempre fue algo que me llamó la atención, y más que nada a la hora de llevarlo a un deporte en general, un deporte así sea en conjunto o individual, como es el tenis, de llevarlo a la práctica y de poder brindar lo mejor de mi parte para el desarrollo, un buen desarrollo, un desarrollo óptimo del deportista. Entonces, de esa forma, como te decía, poder aportar y ayudar, como explicabas también al principio, no solo en el desarrollo físico, sino también en el desarrollo social. Me pasó en este club que yo había estado como profe, que también, además de ser entrenadores, profes, también éramos amigos, porque cualquier problema que había en la escuela venían, te comentaban, y son cosas que a uno les queda, y cómo ver ese apoyo que tiene el deportista con uno, que cualquier duda, cualquier consulta o cualquier problema que tenga, nos ve también como una solución, más allá de cómo nosotros lo entrenamos o más allá de que nosotros le digamos lo que tiene que hacer en distintas situaciones. Sí, seguro. Pero ahí está el rol nuestro como docentes. Uno no deja de ser docente. Si desviamos el rol principal que tenemos desde nuestra formación de grado, y le estamos cerrando el disparo. Porque, en definitiva, uno, al trabajar con el otro, la preparación física es un acto pedagógico, principalmente, porque desde que existe un otro existe un diálogo, y desde que se establece un diálogo, se establece un vínculo y ya hay un proceso educativo, como lo planteaba Paulo Freire. O sea, desde que hay un otro y hay diálogo, ya se establece un vínculo social con el otro. Y bueno, en ese diálogo, para poder sacarle en el ámbito, en lo que implica rendimiento deportivo o aprendizaje, uno tiene que empatizar con ese otro. Cuando la empatía está presente, cuando ese diálogo, ese ida y vuelta es agradable, uno va a dar lo mejor de sí, tanto entrenador como jugador. Y no solamente
el rendimiento deportivo. O sea, si vos ves a tu jugador como un producto, y no vamos a tener mucha vida saludable. Vos lo tenés que ver como un ser humano en desarrollo deportivo, en desarrollo social, porque aparte, hasta el número uno de cualquier disciplina deportiva es un ser sintiente, un ser con emociones. Entonces, para poder abordar y que haya diálogo con ese sujeto, tiene que haber apertura y tiene que haber empatía. Y después entra todo el conocimiento científico, todo el estudio, que nos matamos estudiando. Esta etapa es buenísima, hay mucho estudio. Pero si yo no tengo un acercamiento con mi deportista, no voy a poder sacar lo mejor de sí, lo mejor de él. Creo que este rol docente no se termina nunca. Sí, la verdad que comparto, y esa es de las cosas más lindas que tiene esta profesión. Queda un minuto, ¿sí? Antes que se cierre. Quería agradecerte por la predisposición desde el primer momento. La verdad, una magnífica charla, aprendí muchísimo. Como siempre digo, esto de poder acercar a la gente, los profesionales, como así también poder charlar con ellos y yo aprender antes de arrancar el profesorado es muy bueno. Y nada, como te decía, agradecerte por la predisposición. No, muchas gracias a vos, Álvaro, al contrario, y está buenísimo esto de esta apertura que tenés para seguir capacitándonos y conociéndonos y charlar, y que nadie es lejano, sino que no hace falta más que comunicarse y conversar. Muchas gracias por esta conversación. A mí también estuvo muy bueno.